20 provincias ayer estuvieron representadas en la Casa Rosada para la asistencia perfecta. Exactamente, los 20 invitados fueron, se sabía de antemano que el gobernador de Mendoza y el gobernador de Neuquén no estaban en la Argentina. Estaba el gobernador de Mendoza en Francia y después el gobernador de Figueroa estaba en Brasil, así que fueron sus vices, mujeres, claro, porque vas a ver mujeres ahí. No hay ninguna gobernadora mujer en la Argentina en esta época, no es que algo cambió en la última semana, sino que son las vices, son las vices. De Neuquén y Mendoza. De Neuquén y de Mendoza. Y ahí estamos viendo los saludos. Ahí estaba, de hecho, Casado, la vicegobernadora de Neuquén. Y el que es interesante, y ahí está Reina, la vicegobernadora de la provincia de Neuquén, y un poco la gestualidad del presidente, cómo es el gesto. Con algunos no sabía muy bien si me abrazo o no te abrazo. Es que yo tengo la teoría de que algunos ni lo conocía. Esa es tu teoría. Es una broma, claramente, pero obviamente con algunos tiene mucha más relación que con otros. Por ejemplo, Frigerio, por supuesto, lo conoce muchísimo. Al propio jefe de gobierno porteño lo conoce mucho, lo que fue uno de los datos de la velada, claramente. Cómo se recuperó la cercanía. Con absolutamente, claro, después de lo que había sido ese... La última vez que se cruzaron, la última vez que se cruzaron ni lo saludó, claro. Y ahora lo abrazó, palmada, que hace tanto tiempo. Qué lindo volver a verte. Esta parte llamaba la atención, los abrazos con el gabinete. Una cosa es con los gobernadores con quienes no se ve, pero había habido reunión de gabinete y había sido una cosa muy efusiva. Sí, evidentemente el presidente estaba muy contento por la reunión que se estaba armando en ese momento. La mayoría de los ministros habían sido convocados de último momento. No nos olvidemos que la reunión estaba prevista para que sea encabezada por el presidente, por el jefe de gabinete, por Caputo y por Lisandro Catalán, el ministro del Interior, es decir, el que lleva la relación con los gobernadores. Pero Milei decidió construir esta foto, darle una entidad con mucha densidad política y también institucional a una reunión para precisamente que sea el punto de partida de un relanzamiento del gobierno y también de la construcción federal, al menos eso es lo que están mostrando en esa imagen, de la Argentina que se viene. Cuando a última hora, sobre la hora de la reunión, mejor dicho, se conoció que sumaba todo el gabinete, la primera impresión, entonces en esta reunión no se va a definir claramente nada, porque cuando está todo el gabinete, cuando hay más de 20 personas en un encuentro, bueno, no es un encuentro de trabajo. Sin embargo, con el correr de las horas y al ver las imágenes queda clara la potencia de la imagen de un gobierno cohesionado, compacto, teniendo en cuenta que es un gabinete sobre el que se esperan cambios. Pero aún así la imagen que quiso proyectar de un gabinete completo, de un gobierno completo, que escucha a los gobernadores y que todos juntos en la misma página. Vamos a empezar a escuchar algunas declaraciones que hizo el presidente después, en una entrevista que ofreció después de esta reunión, donde él da su parecer de lo que fue la reunión, por supuesto, donde también hubo reclamos de los gobernadores que están esperando que el gobierno cumpla todas las promesas que a cada uno le hizo durante el último año y medio. Claro, promesas que muchas veces después se tradujeron en apoyos parlamentarios, pero que no vino la contraparte, que básicamente es plata que es lo que esperan los gobernadores. Esto analizaba el presidente anoche después de la reunión con los gobernadores. El primer punto que discutimos fue el presupuesto. Déficit cero es una política de Estado. ¿Por qué? Porque cuando uno mira las crisis argentinas, desde el 1901 hasta hoy, hubo 22 crisis. Sí. 20 tienen origen fiscal, donde puede ser con un equilibrio, con un déficit fiscal grande o uno directamente extravagante. Nosotros ajustamos 7 puntos del PBI. Pero hay que reconocer que las provincias también hicieron un ajuste de 3 puntos y poco más de 3 puntos. Y los municipios hicieron 0,54. O sea, estamos todos laburando en la misma línea, ¿eh? Esto es una enorme novedad en el discurso del presidente, reconocer el esfuerzo de los otros, que de hecho venía diciendo lo contrario, ¿no? Hasta hace poquito tiempo venía diciendo lo contrario, que se están abusando con ingresos brutos, que las tasas municipales. Claramente ahí el gobierno muestra que está con mucha predisposición a acercarse, al menos a los que estuvieron en la mesa ayer. Pero vos sabés que lo que dice no es para nada mentira. El ajuste en las cuentas públicas fue no solo
fuerte. Recordemos, apenas asumió Milei, San Juan, el ajuste que decidió aplicar. Bueno, también San Luis. Bueno, Chaco obviamente era una provincia aliada, pero más allá de eso, el punto central del ajuste de las provincias pasó que tenían relativamente sencillo avanzar en eso, sobre todo el año pasado, porque mientras el gasto público nacional en muchos casos y principalmente por las jubilaciones está indexado, el público no, el público provincial no. Entonces el ajuste pasó mucho y eso se ve cuando a nivel nacional aparece la estadística de salarios. Vos ves como el salario público es el que está más atrás de todo, tiene que ver no solo con el ajuste salarial y el ajuste del gasto público a nivel nacional, sino esencialmente en ese renglón en las provincias que licuaron mucho gasto de salario público con una incidencia en sus propias cuentas muy alta del salario público. Un ancla fiscal de cada distrito, digamos. Exactamente, digamos, hay provincias, muchas provincias en el centro y norte del país que tienen mucho empleo público. Bueno, fue la variable de ajuste y claramente llegaron al orden con un mecanismo realmente muy sencillo que es la licuación. De hecho, no sé, los gobernadores no están discutiendo el superávit fiscal que debería tener el presupuesto, sino el nivel de superávit fiscal para ver si se achica un poquito y se dispone de más recursos para algunas áreas que, por ejemplo, hoy no tienen un solo peso. Básicamente, obra pública y infraestructura vial que están reclamando especialmente, pero también para jubilaciones, para universidades. O sea, hay que ver la letra chica de esa discusión en los próximos días para ver si el presidente pidió ayuda y le dijeron que sí a lo que él dijo. Pero para esto nos queda mucho para saber exactamente el estado de esas negociaciones. Y también detrás de esto va a venir la reforma fiscal, es decir, cómo se recauda y cómo se distribuye lo que se recauda entre las provincias. Y esto va a ser una discusión que, si bien hay consenso, no es fácil de resolver, ¿no? No es fácil de resolver para nada. No es fácil de resolver. La idea principal, la idea rectora del gobierno es ni siquiera se le puede llamar super IVA, sino el repartir el IVA entre nación y provincias. Habrá que ver en qué el IVA se coparticipa, es uno de los principales impuestos de recaudación. Bueno, habrá que ver en qué margen el gobierno envía la señal de reducir impuestos, porque si de los 21 puntos se queda con la mitad y después cada provincia decide, bueno, no es una señal de baja de impuestos. No, claro, de hecho, esta idea de que compitan las provincias entre sí a ver quién tiene el IVA más bajo, y eso solo funciona en provincias donde las grandes ciudades están cerca, o sea, los principales centros de consumo. Claro. Ahora, en una ciudad donde vos tenés, no sé, en la provincia de Santa Cruz, al ciudadano de Río Gallego no compite con nadie. Entonces, ¿cómo va a ser el ciudadano de Río Gallego para buscar un IVA mejor? ¿A dónde va a ir? Digamos, por eso tiene una lógica que funciona solamente para, no sé, la competencia entre Córdoba y Rosario, eventualmente, entre Chaco y Corrientes, pero no es un tema tan sencillo como parece que el gobierno quiere hacer que compitan las provincias entre sí. Escuchemos qué decía el presidente de la propuesta de la reforma fiscal. Pero, por ejemplo, reforma laboral. Bueno, eso hay consenso absoluto. Pero hablamos sobre el valor, digamos, de la inversión, de los derechos de propiedad, digamos, y ahí es donde el primer punto que discutimos fue el presupuesto. Déficit cero es una política de Estado. ¿Por qué? Porque cuando uno mira las crisis argentinas, desde el 1901 hasta hoy, hubo 22 crisis. Sí. 20 tienen origen fiscal, sí, donde puede ser con un equilibrio, con un déficit fiscal grande o uno directamente extravagante. Entonces, y ya vimos cómo, digamos, los parches no funcionaron, los controles de precios no funcionaron, las regulaciones no funcionaron, los controles de alquileres, digamos, la ley de góndola, digamos, la ley de desabastecimiento, digo, todas esas cosas no funcionaron. No funcionó financiarlo con emisión monetaria porque le sacamos 13-0 a la moneda. Digo, todos tienen equilibrio fiscal. Nosotros el esfuerzo fiscal que hicimos fue una caída del gasto público en términos reales 31,38%. ¿Sí? Pero, o sea, nosotros ajustamos 7 puntos del PBI. Pero hay que reconocer que las provincias también hicieron un ajuste de 3 puntos y poco más de 3 puntos. Y los municipios hicieron 0,54. O sea, estamos todos laburando en la misma línea, ¿eh? Bueno, hablaron de la reforma fiscal. Acá seguía hablando precisamente sobre el resultado fiscal, ¿no? De la reforma impositiva, que es uno de los puntos centrales y que el gobierno también anunció que pretende enviarla con las sesiones extraordinarias una vez que el Consejo de Mayo
eleve sus propuestas, porque son las que salen del Consejo de Mayo, básicamente es el Ministerio de Desregulación, ¿no? Es el que está detrás del Consejo de Mayo, tratando de sumar algunos consensos. Vamos a ir por el lado de las repercusiones y tomamos los que son aliados, los que son medio aliados, los que son más alejados, a ver qué dijeron de la reunión de ayer con el presidente. Comencemos con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, después de la reunión. El presidente manifestó ejes de trabajo para el Congreso, modernización de los nuevos contratos de trabajo, reforma tributaria que le permita a la gente tener menos presión impositiva y sobre todo la voluntad del gobierno nacional de tener presupuesto. Eso es muy importante. Eso le da certeza a la economía argentina, que lo más importante es darle confianza y esperanza a la gente de que hay una voluntad de trabajar en conjunto, de dialogar, de darle certeza, tranquilidad a los argentinos. El primer paso es es la convocatoria del gobierno nacional, con muy buena predisposición del presidente, de los miembros del gabinete. Estuvo prácticamente no, estuvo todo el gabinete. Y la verdad que hubo un diálogo muy honesto y yo vi muy buena predisposición de todo el mundo de tratar de lograr tener un presupuesto. Y ahí es donde después se materializan las voluntades. El tiempo dirá si todos están a la altura de tratar de ayudar como nosotros queremos ayudar para que al país le vaya bien. Si al país le va bien, a la ciudad le va a ir mejor. Bueno, es lo que decía el jefe de gobierno, es lo que planteábamos antes. No falta mucho para saber si efectivamente lo que dijeron hacer en la reunión se va a materializar en votos, ¿no? Es así. Pero claro. Pero esta línea de si al país le va bien, bueno, dijo Jorge Macri, a la ciudad le va bien, cada gobernador lo adoptó a su propia provincia, a todas las provincias no va a ir bien. Ese fue el lema ayer a la salida de este encuentro. Hablemos de uno de los aliados electorales del presidente a Frigerio, 5 palmadas. 5 palmadas a Frigerio. Esto tuiteó el gobernador de Entre Ríos, la Argentina que viene y que espera la mayoría de los argentinos. Diálogo, responsabilidad y reformas de fondo, duraderas y que generen resultados positivos para la gente. Tenemos la oportunidad y el desafío de hacerlo posible, y la fotografía con los representantes de las 20 provincias. Y mejoraron mucho en la edición, en la postproducción, porque cuando difundieron la foto original estaba muy oscura en los extremos. Ah, no se los veían. No, y fíjate, estaba muy bien iluminado Milei. El centro de la foto estaba muy bien iluminado, pero ya las puntas prácticamente no los identificabas. Y ahora fíjate que Milei está medio quemado. Yo porque me importantes, ¿no? Ahora Milei está un poco quemado. Y a Beretilneck se le ve la cara. Y a Beretilneck lo reconoces. Ahí está en el lado izquierdo el gobernador de la provincia de Río Negro. Escuchemos también a Nacho Torres. Los estamos separando así porque cada uno tuvo un posicionamiento electoral distinto. Exacto. Y por lo tanto una relación muy distinta con la Casa Rosada. No es lo mismo que Jorge Macri, que primero fue un adversario, después fue un aliado en estas elecciones. Y ayer, de hecho, habló con bastante cercanía, que el caso de Frigerio, que fue un aliado electoral absoluto, y el caso de Nacho Torres, que había sido digamos, se puso en la época una peluca, después que empezó a discutir los fondos, y eso casi fue el puntapié inicial para el nacimiento de Provincias Unidas, y después quedó derrotadísimo en su provincia, detrás del PJ y detrás de la Libertad Avanza. Y es un espacio, el de Provincias Unidas, el que representa Nacho Torres, el que representa Maximiliano Puyaro, que estaban ahí sentados ayer. Bueno, también lo estaba Yar Llora, el gobernador de Córdoba. Es un espacio que en este momento está recibiendo muchas críticas, no de quienes por ahí los siguieron un poco, se esperanzaron un poco con la tercera vía, porque la crítica es al primer traspié van corriendo a casa de gobierno a, entre comillas, rendirse. Bueno, ahí estaban todos los gobernadores, salvo el extremo, que el extremo kirchnerista, que él percibe como tal, y no invitó. Bueno, no sé si esa es la definición de lo que pasó ayer, pero era la desilusión con el espacio del medio que cada 4 años por mega. Esto decía Nacho Torres después de la reunión con el presidente. Cualquier reforma laboral, tributaria, fiscal, ley de coparticipación, que también hay que decir que es un mandato constitucional que se viene incumpliendo desde 1996, tiene que tener un trabajo serio. No nos vamos a sentar a
firmar un proyecto que va a salir mañana. Yo tengo mi mirada particular con el PRO. Yo creo que el PRO es oposición. Puede ser oposición responsable, puede ser una oposición que apoye las medidas que necesita la Argentina y que obviamente cuando no compartimos alguna medida o atente contra los intereses de la nación, lógicamente podamos defenderla. Así que no es una discusión de participación más o menos en un gobierno, sino de coherencia, de hacer lo correcto y no lo conveniente, ¿no? Bueno, ahí estaba, hacer lo correcto, no lo conveniente. Bueno, tratando de todavía digamos, reservar algo de la distancia. Claro, porque hasta hace 48 horas el discurso era mucho más altisonante. Bueno, siempre dijimos, dependía qué personaje o qué figura de ese espacio tenía un discurso más opositor o un poco más alineado. Hubo opositores ayer también, no estuvieron los kirchneristas más puros, pero hubo. Hubo peronistas que los que se habían puesto la peluca, se raparon para la campaña y ahora parece que les está volviendo a crecer el pelo, ¿no? Claro, es el caso del gobernador de la provincia de Jujuy, de Tucumán, Jaldo, que no nos olvidemos, pidió licencia para ser candidato a diputado. Todo el mundo sabe que no va a asumir como diputado, ganó las elecciones, va a volver a ser gobernador. De hecho, ayer estuvo sentado ahí ya todavía en uso de licencia como gobernador, pero se sentó como gobernador y en su mensaje, que lo tuiteó, dijo que desde Tucumán ratificamos nuestra vocación de diálogo y cooperación institucional, convencidos de que el entendimiento y el respeto mutuo son el camino para construir una Argentina más justa y federal. Como sostenemos desde el principio, nuestra provincia mantiene su espíritu colaborativo y espera reciprocidad. Y esto no es un dato menor, no. Es decir, nosotros vamos a acompañar siempre y cuando nos acompañen. Y esto de hecho fue un poco la tónica de la reunión de ayer. Nosotros vamos a acompañar el presupuesto, eventualmente la reforma laboral, fiscal, siempre y cuando la nación habilite mínimo en esta instancia algo de plata para, por ejemplo, cosas indispensables. De vuelta, las rutas nacionales que no están concesionadas con peajes están en un estado malísimo y de hecho están pidiendo plata para empezar a transformar eso y mostrar algo de gestión. Les pasó en los últimos 2 años a la mayoría de los gobernadores que no pudieron cortar una cinta. Digamos. Y eso es realmente para el ADN de cualquier gobernante que en el territorio, bueno, es fuerte. Es importante esto porque en los 2 años que quedan, lo que se encamina el calendario electoral es a elecciones ya presidenciales y a gobernadores, muy distinto de la que acabamos de transitar. En ese tramo, bueno, esto que marca Damián resulta crucial para las provincias y para la nación también. También, absolutamente. Los que no estuvieron afuera, empecemos por Axel Kicillof. El gobierno logró sentar a peronistas, incluso algunos que son bastante kirchneristas, como el gobernador de La Pampa, Silioto, que de hecho fue el caso más emblemático. No tuiteó, no habló, se fue calladito, pero estuvo en esa reunión, con lo cual el gobierno se nota que está tratando de dividir al peronismo, pero acotarlo básicamente lo que él entiende que es aquellos que no saben sumar 2 más 2, ¿no? Hacer un círculo delimitado muy, muy claro de con quién sí va a seguir confrontando. Una representación hasta simbólica, si se quiere, de lo que el gobierno contrapone como el mal de la política respecto de todo el resto que ayer quiso mostrar somos mayoría. Hacer esto antes de la reunión, decía Kicillof, sobre, mira, yo hubiese ido. Esto decía. Tampoco me llamaron para decirme no te invitamos, ¿no? Tampoco te llamaron. No, ni para una cosa ni para la otra. Se ve que hay una decisión tomada que tiene que ver, no sé exactamente quiénes van a ir, quiénes no. Venimos hablando con los gobernadores de nuestro espacio. Algunos fueron invitados, pero no había información, porque se ve que el gobierno está construyendo la foto que le pidió Trump también, ¿no? Lo que pasa por alto es que vengo a ser el gobernador y otros gobernadores que representamos casi mitad del país. Entonces, en el caso de la provincia de Buenos Aires, 40% aproximadamente, pero si van a hablar de temas laborales, de temas fiscales, mirá, de temas fiscales aportamos el 40% de la recaudación en la provincia de Buenos Aires. Los empresarios de la provincia, los trabajadores de la provincia, en temas
laborales, tenemos el grueso de la fuerza de trabajo, tenemos 50% de la industria, tenemos en la provincia también las mayores dificultades que produce el programa de Milei. Los argumentos de Kicillof, ¿cómo no me invitaron si somos todo esto que decía, ¿no? El peso político y económico que tiene la provincia de Buenos Aires no se puede quedar afuera de ninguna discusión. Claramente no se puede quedar fuera de ninguna discusión, pero también es muy cierto lo que dice Kicillof. El que lo excluyó de la foto es Trump, que casi que lo mencionó en la reunión bilateral, ¿no? Y también es cierto esto que dice el gobierno, lo que construye es el mensaje que sí, que se le pidió desde Estados Unidos y que probablemente le termine rindiendo frutos en el Congreso a partir del 10 de diciembre. Y el propio Milei más tarde explicó por qué lo dejó afuera a Kicillof de la reunión en La Rosada. ¿Por qué Trump me lo pidió? El primer punto que discutimos fue el presupuesto. Déficit cero es una política de Estado. ¿Por qué? Porque cuando uno mira las crisis argentinas, desde el 1901 hasta hoy, hubo 22 crisis. Sí. 20 tienen origen fiscal, sí, donde puede ser con un equilibrio, con un déficit fiscal grande o uno directamente extravagante. Nosotros ajustamos 7 puntos del PBI. Pero hay que reconocer que las provincias también hicieron un ajuste de 3 puntos y poco más de 3 puntos. Y los municipios hicieron 0.54. O sea, estamos todos laburando en la misma línea, ¿eh? Y el Granate.